el celular, pues póngamelo en avión. Creo que no suena, ¿no? Eso es lo que no. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, tratar de dar esto rápido que ya acabamos. Antiarrítmicos. Este es el tema que vamos a ver hoy, muy corto. Vamos a ver los beta-bloqueadores y calcioantagonistas como antiarrítmicos. Bueno, ya sabemos que los beta-bloqueadores están clasificados como antiarrítmicos clase 2 y específicamente en la clasificación de Vaughan-Williams 2018. Estos son 2A, el grupo de los 2A. ¿Sí? Ellos son, como sabemos, simpaticolíticos que actúan sobre todo en el nodo sinusal y en el nodo AB. O sea, afectan el automatismo y la conducción cardíaca, fundamentalmente. De manera que reducen la frecuencia cardíaca, reducen la conducción del nodo AB, incrementando en el electrocardiograma el intervalo PR. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque básicamente ellos reducen la pendiente despolarización diastólica, ¿sí? Se vuelve más negativa, pasa de menos 60 a menos 80 más o menos. Y de esa manera pues van a reducir la frecuencia de disparo. También lo hacen de esa manera, disminuyendo el automatismo normal y anormal, ¿sí? O sea, el ectópico, suprimiendo marcapasos ectópicos. Igualmente, ellos indirectamente están bloqueando la entrada de calcio, ¿sí? Y disminuyendo el automatismo que se activa por fenómenos de postdespolarización temprana, ¿sí? Y en el nodo AB, básicamente ellos son bloqueantes del nodo AB. ¿Y por qué lo hacen? Porque disminuyen la conducción anterógrada sobre esa vía alfa, que es la vía lenta nodal. Y de esa manera van a disminuir esa conducción, por tanto, van a ser frenadores de la conducción AB. En fibras de Purkinje, ellos disminuyen la pendiente despolarización diastólica en la fase 4. Por eso se dice que en pacientes isquémicos estos beta-bloqueadores tienen un efecto antifibrilatorio. Entonces, resumiendo, ellos disminuyen el automatismo, o sea, reducen la frecuencia cardíaca, y esto es mayor en cuanto más predominante sea el tono simpático, es decir, cuanto más frecuencia cardíaca elevada esté, más efecto tienen estos beta-bloqueadores, ¿sí? Más efecto sobre esto. Ahora, ¿por qué suprimen la retrada? Por lo mismo, que retrasan la conducción en el nodo AB, por tanto disminuyen el automatismo, y es por eso que estos medicamentos son bloqueantes del nodo AB, ¿sí? Por este mecanismo, porque suprimen la entrada, ¿sí? La conducción anterógrada sobre esa vía lenta nodal, ¿sí? Y porque pues prolongan dicha refractariedad. Así entonces los beta-bloqueadores tienen un importante papel porque prolongan el intervalo PR y porque prolongan la refractariedad del nodo AB sin tener mayores efectos sobre otras vías de conducción, ¿sí? Es decir, actúa fundamentalmente en las células excitoconductoras, ¿sí? Y aunque se sabe ya, como lo dije ahorita, sobre fibras de Purkinje, reducen esa pendiente despolarización, reducen el automatismo, la excitabilidad de estas fibras de Purkinje.
Sabemos cómo se clasifican y entonces de estos los que más usamos como beta-bloqueadores antiarrítmicos serían los de segunda y tercera generación, sobre todo los que llamamos cardioselectivos como el metoprolol, el bisoprolol, el esmolol. Y de tercera generación pues se usa con mucha frecuencia el carvedilol y el nebivolol. ¿Para qué se usan? Ya vimos en clases pasadas los efectos adversos, la cinética, las interacciones. Pues simplemente aquí vamos a recordar qué indicaciones tienen como antiarrítmicos. Entonces, básicamente se utilizan en arritmias como las extrasístoles auriculares y muchas de estas taquiarritmias supraventriculares. ¿Y de cuáles taquiarritmias hablamos? De las taquiarritmias auriculares y aquellas de la unión AV, especialmente entonces taquicardia sinusal inapropiada, la taquicardia auricular focal, unifocal, la multifocal en el flúter y en fibrilación, ¿sí? Y en las taquicardias de la unión, que son las taquicardias por entrada del nodo AB y aquellas taquicardias reciprocantes AB de conducción ortodrómica. También en arritmias supraventriculares tenemos en nuestras sístoles ventriculares, especialmente aquellas que son muy sintomáticas, y en taquicardias ventriculares, especialmente la polimórfica catecolaminérgica. Estas son las indicaciones principales de estos beta-bloqueadores, ¿sí? Entonces, recordando, en extrasístoles auriculares, sobre todo en estos dos grupos de pacientes, ya sean que están muy sintomáticos con o sin enfermedad cardíaca. Si no tiene enfermedad cardíaca, dosis plena, beta-bloqueadores. Y si hay una enfermedad cardíaca estructural, como falla cardíaca, etcétera, usamos beta-bloqueadores, pero en dosis más bajas. En estas taquiarritmias supraventriculares. Doctor, qué pena. Sí. Es que hace rato unos compañeros están tratando de ingresar. ¿Será que les podría dar acceso, por favor? Pues aquí intentamos a ver si... Ya va. Bueno, escuchan. Sí, doctor. Bueno, entonces en esas arritmias supraventriculares con QRS estrecho, de origen desconocido, ¿sí? Pues como no conocemos el origen básicamente en términos generales, como cualquiera de estas arritmias, los beta-bloqueadores y calcioantagonistas como el verapamilo intravenoso son medicamentos que se utilizan como tratamiento de rescate en esos pacientes que están hemodinámicamente estables, después de haber hecho maniobras varales, de haber intentado suprimirlo con la adenosina
y a pesar de eso persiste la taquicardia, usamos este medicamento, ¿sí? El verapamil especialmente, ¿sí? Entonces lo vemos acá, en estas tratamiento rescate, en estas taquiarritmias con QRS sin diagnóstico específico. El verapamil tiene una recomendación 2A, ¿sí? Después de haber hecho, pues si está hemodinámicamente estable, maniobras vagales, adenosina, entonces nos quedan estas dos alternativas, verapamil o beta-bloqueador, ¿sí? El verapamil tiene una recomendación 2A y los beta-bloqueadores tienen una recomendación 2A, ¿sí? Especialmente el esmolol o el metoprolol. En estas taquiarritmias con URS sin diagnóstico específico, estable hemodinámicamente, ¿sí? Lo basado pues en las guías europeas del 2019. En las taquicardias sinusales inapropiadas, ¿sí? Es que el paciente esté sintomático, se recomienda, como ya habíamos contado, ya sea la ivabradina o ivabradina más el beta-bloqueador, ¿sí? Entonces aquí miramos, el beta-bloqueador puede estar asociado a la ivabradina o como beta-bloqueador solito, inmunoterapia, con recomendación 2A. ¿Qué otra indicación? En las taquiarritmias auriculares unifocales, en ese tratamiento de rescate, la fase aguda, ¿sí? Entonces, en esas taquicardias auriculares unifocales, después de haber intentado hacer una cardioversión farmacológica con adenosina, pues los beta-bloqueadores están indicados, la recomendación 2A, ¿sí? Siempre y cuando pues, no haya insuficiencia cardíaca descompensada. También se puede opcionar el verapamil, propapenol, el cainil, ¿sí? ¿Ok? Y en el tratamiento crónico de este tipo de arritmia supraventricular, taquicardia auricular unifocal, también está indicado. Otra indicación más, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos queda hablar de además de las multifocales, ¿sí? En el flúter, ¿sí? En el flúter auricular, pues los betalocadores, igual que los calzoantagonistas, no hidropiridínicos, juegan un papel en el control de la frecuencia ventricular, ya sea en la fase aguda, o sea, en el tratamiento agudo de la flúter o a largo plazo. Entonces, en un tratamiento de rescate, fase aguda, de un flúter auricular, pues uno intenta controlar el ritmo ventricular rápido, o sea, control de la frecuencia a corto plazo, ¿sí? En forma aguda. Están los beta-bloqueadores, los calzoantagonistas como el verapamil y aún la amiodarona, ¿sí? Si estos dos primeros están contraindicados. Entonces, el beta-bloqueador tiene una recomendación 2A, un tratamiento de rescate, pero para controlar la frecuencia. Y a largo plazo, tratamiento crónico, el beta-bloqueador estaría indicado siempre y cuando la ablación percutánea esté contraindicada o no se pueda realizar. Miramos una gráfica reciente de las guías europeas. Vemos que cuando estamos frente a un flúter en un paciente estable hemodinámicamente, pues uno puede tener dos opciones. Restablezca el ritmo sinusal, cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica, o controlando la frecuencia del ritmo a corto plazo, o sea, en forma aguda. Está indicado el beta-bloqueador y el verapamil. Y si ya es un tratamiento crónico y es un paciente sintomático y recurrente, pues se puede considerar el uso de estos medicamentos, beta-bloqueador o calcio antagonista. En el FLUT, en la fibrilación auricular, pues ocurre lo mismo que en el FLUT, ¿sí? Los beta-bloqueadores también cumplen ese objetivo, el control de la frecuencia ventricular a corto y a largo plazo.
¿sí? Uno mira las guías, está diciendo, esto es una FA reciente comienzo, vamos a hacer un control agudo de frecuencia, ustedes miran a ver. Si ese paciente tiene una FA estable, no tiene un World Parkinson White y no tiene falla cardíaca, los beta-bloqueadores están indicados. Ahora, entonces, este es el control agudo de la frecuencia, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿tiene fracción de eyección baja? Claro, entonces dosis bajas de beta-bloqueador, digitálico o la amiodarona, que sería una opción que ya habíamos comentado. Y aún así, con fracción de eyección preservada, los beta-bloqueadores. Los calcio-antagonistas son medicamentos de primera línea y se pueden asociar o no a digitálicos. De ahí entra la gráfica que yo les mostraba. Fracción de eyección reducida, beta-bloqueador digitálico, usted puede agregar o combinar si está reducida, ¿cierto? En su defecto, la amiodarona podría ser una opción. Y si está preservada, pues puede usar cualquiera de estos, ¿sí? Beta-bloqueador digitálico o calcio antagonista. Este es la dosis que se emplea en promedio para control de la frecuencia cardíaca, tanto en EPA como en Flutter. ¿Sí? Usamos el metoprolol, mesoprolol, esmolol, carvedilol o medivolol, que estos son los fármacos recomendados por la guía, ya sea en el control agudo, básicamente usamos la vía intravenosa, en los cuales usamos principalmente el metoprolol y el esmolol, que son los dos que están disponibles promedio en nuestro medio. Y a largo plazo, pues uno podría usar cualquiera de estos metoprololes, el bisoprolol, el carvedilol y el triolol, no el esmolol, porque el esmolol es una vía media muy cortica, apenas de 9 minuticos, y lo usamos exclusivamente por vía intravenosa. Las taquicardias de la unión AB, ¿cierto? Sobre todo en aquellas taquicardias reciprocantes, ¿sí? Del nodo AB de conducción típica o atípica. Esta es una indicación muy clara. O en taquicardias reciprocantes AB, ¿sí? Que son conducidas por una vía accesoria, pero exclusivamente de conducción ortodrómica. Si tengo una taquicardia por entrada AB, está estable hemodinámicamente, recuerden lo primero, maniobra vagal, ¿cierto? Y entonces una pregunta, ¿es ortodrómica o no? Ah, sí es ortodrómica, entonces si no responde a la maniobra vagal, adenosina. Y si no responde a maniobra vagal, usted puede usar beta-bloqueador o verapamil. Y verapamil con recomendación 2A, y este con 2AB, este es 2A, ¿sí? 2. O en su defecto es una conducción antidrómica, no ortodrómica, entonces usaríamos estas opciones. Si es una taquicardia por retrano, después de que intentó hacer maniobra vagal, usó adenosina, ve aquí el beta-bloqueador, igual que el otro con recomendación 2A, este más B y este con C. En el tratamiento crónico está reentrada del nodo AB, ¿sí? Básicamente el beta-bloqueador, aquí lo subrayo. Pues el manejo de elección es la ablación percutánea, pero quedan dos opciones, beta-bloqueador o calcio antagonista. En taquicardias por la entrada del nodo AB de conducción ortodrómica se maneja exactamente igual a los pacientes que tienen una taquicardia reciprocante del nodo AB, ¿sí? La maniobra vagal, la adenosina, verapamil o beta-bloqueador, ¿sí? Y si es de conducción antidrómica, ¿sí? Pues no estaría indicado, estaría contraindicado el beta-bloqueador, pues y ahora ortodrómica. ¿Qué papel juegan los beta-bloqueadores en arritmias ventriculares? Especialmente dos o tres. En nuestras sístoles ventriculares, aquellos pacientes que son muy sintomáticos, que esos síntomas se vuelven incapacitantes. Aquí están los beta-bloqueadores, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, la propafenona o flecainina, como los tres fármacos del examen.
grupos. Y la taquicardia ventricular polimórfica de origen catecolaminérgico, ¿sí? Entonces, tanto la flecainía como el beta bloqueador, ¿sí? En esos pacientes que ya se conoce que tienen este tipo de arritmia, y para evitar la recurrencia de estos cuadros sincopales, se recomienda, o sea, a que usamos para la prevención de esta arritmia, ¿sí? Taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, beta bloqueadores, ¿sí? Junto con la flecainía. Eso es todo. Todo beta bloqueadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No, doctor, por mi parte no. Bueno. Bueno, como este es un tema que he nombrado mucho, los llamamos calcioantagonistas, pues vamos a hablar ya específicamente de estos en arritmias cardíacas. Es lo mismo, básicamente, lo mismo con algunas pequeñas diferencias en cuanto al uso de estos en arritmias, muy parecido a los beta-bloqueadores. Bueno, antiarrítmicos, sabemos, son clase 4. A diferencia de los beta-bloqueadores, esto en forma directa bloquean la entrada de calcio, aquellos canales de calcio que son los IKL de larga duración específicamente, ¿sí? Los beta-bloqueadores reducen la entrada de calcio, pero en forma indirecta, ¿sí? Okay. Igual que los beta-bloqueadores, principal sitio de acción, nodo sinusal, nodo AB, o sea que igual que ellos reducen el automatismo y la conducción. Tenemos el verapamil y el diltiazem, ¿sí? La familia grande de calcio antagonista pues es un grupo farmacológico muy heterogéneo que comparten un mecanismo de acción muy similar. Todos en general bloquean esos canales de calcio tipo N que son dependientes de voltaje, ¿sí? Ahí sobre esos canales tipo N. ¿Y qué hacen? Pues haciéndolo de la misma manera que hacen beta-bloqueador, ¿sí? Reduciendo frecuencia cardíaca en el nodo sinusal automatismo y reduciendo velocidad de conducción en el nodo AB, o sea, produciendo un bloqueo auriculoventricular. ¿Cuáles son los efectos farmacodinámicos cardíacos de este medicamento? Pues básicamente haciendo lo mismo que el beta-bloqueador, ¿sí? Sobre las células excitoconductoras, reduciendo el automatismo y bloqueando el nodo B, o sea, reduciendo el traumatropismo. En esto, pues hay alguna diferencia entre verapamilo y el diltiazem, ¿sí? Digamos que el verapamilo, ¿sí? Lo hace de una manera más eficaz que el mismo diltiazem, y a diferencia del diltiazem, pues deprime más la conducción del el hidrotropismo cardíaco, ¿sí? Pero pues eso es lo que hace a nivel cardíaco, ¿sí? Sobre esas células. Entonces no olviden que ellos también pueden tener muchos otros efectos, son vasodilatadores, por eso después hablaremos cuando hablemos de hipertensión de estos medicamentos. Entonces no olviden, pueden tener efecto inotrópico, siendo el verapamilo con mayor acción inotrópica que el verapamilo. Entonces esto lo resume, ¿sí? Verapamilo y diltiazem, ambos reducen frecuencia cardíaca. Verapamilo y el verapamilo tienen mayor acción sobre la conducción nodal y sobre la contractilidad miocárdica, deprime más la función contráctil. Principal efecto, el intervalo PR y sobre la conducción AB, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacen? Igual que los beta-bloqueadores, hiperpolarizan ese potencial diastólico máximo, disminuyen el automatismo anormal, prolongan la refractariedad del nodo AB, o sea, igual que el beta-bloqueador, son bloqueantes del nodo AB. Igual que los beta-bloqueadores son selectivos a frecuencias cardíacas altas, ¿sí?
llama bloqueo dependiente de frecuencia. Mismo efecto que hacen que los beta-bloqueadores. Y por eso es que ellos reducen arritmias retráctiles, porque son bloqueantes del NOAB, igual que los beta-bloqueadores. La diferencia es sustancial. Desde el punto de vista farmacocinético, cuando usamos verapamilo, usualmente en la terapia aguda, tratamiento de rescate, usamos verapamilo por vía intravenosa. ¿Sí? Este inicia su acción en 5 minutos, no se les vaya a olvidar eso. Tiene un problema que ya lo voy a citar, y es que cuando nosotros damos verapamilo puede producir hipotensión, por eso hay que darle con una carbita previa de solución salina. ¿Sí? Cuando lo damos por vía oral, como ocurre con el diltiazem, pues este medicamento, dependiendo de la presentación, va a tener una vida media promedio. Cuando es solito, sin una presentación de liberación sostenida, una vida media cortica, 4 horitas, por eso hay que darlo promedio cada 8 horas, la mayoría de las veces. Pero el verapamilo que usamos nosotros, como lo vemos aquí, es un verapamilo, ¿sí? Aquí me vuelvo ya. Es un verapamilo SR, o sea, de liberación lenta. El SR, o verapamilo, lo damos cada 24 horas. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las interacciones más importantes? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de desde el punto de vista de antiarrítmico. Entonces, si le doy un bloqueante no dihidropiridínico, en el caso pues, del verapamilo, del diazepam, pues es importante que este puede incrementar concentraciones de algunos fármacos que se metabolizan por el CYP3A4, como la dronedarona. ¿Sí? El verapamilo en sí, por ser un inhibidor de la glicoproteína B, puede incrementar las concentraciones de epoxina. Pero esta quizá la interacción más importante, lógico. Si yo le doy un verapamilo o un diltiazem, más un bloqueante del nodo AB, ¿ok? Entonces puedo aumentar el riesgo de bradicardia extrema o de bloqueo AB. Por ejemplo, combinar verapamilo con digitálico o verapamilo con beta-bloqueador. Grave, porque pues, puede agravar el bloqueo. Y si le doy verapamilo más beta-bloqueador, pues más grave todavía, porque puede precipitar una falla cardíaca. Nunca se debe hacer esa interacción. Los efectos adversos están relacionados con la dosis, específicamente estos que son el verapamilo y el diltiazem. El efecto más frecuente del verapamilo es el estreñimiento, no olviden eso. ¿Sí? La bradicardia, los trastornos de conducción, claro, como el bloqueo AB o un bloqueo emocional, puede precipitar una falla, sobre todo cuando usted no tiene en cuenta eso. Paciente con insuficiencia cardíaca, pues no estamos recomendando estos fármacos. Precauciones y contraindicaciones, pues la bradiarritmia, las alteraciones de conducción, ya sea timoauricular o del OAB, bloqueo AB avanzado, segundo o tercer grado, una hipotensión severa, presión sistólica menor de 90. Paciente con fracción de eyección reducida están contraindicados. ¿Sí? El síndrome de precipitación. El verapamilo lo puede dar de liberación rápida, eso optima la talética de 40, 80, 120, o incluso ahí está la presentación con ampollas, que viene de 5 miligramos, 5 centímetros. Recuerda que siempre hay que darla diluida. ¿Sí? O de liberación lenta, slow release, isoptima SR, taléticas de 240, o 120 o 240. Y el diltiazem, que cada día es más difícil de conseguir. Bueno, diltiazem, taléticas de 60. La LP no la conseguimos. ¿Cuáles son las indicaciones de estos medicamentos? Como van a ver ustedes, los calciotonistas tienen múltiples indicaciones, entre esas indicaciones cardiovasculares, y de las cuales me interesa este, que es el tema que estamos hoy discutiendo. ¿Sí? Pero tiene otras indicaciones neurológicas, gastrointestinales,
Además de eso, obstétricas, como amenaza de parto, etc. Entonces, ¿qué me interesa? Pues hablar de este tema, de estos medicamentos, como antiarrítmicos. Entonces, ¿qué tipo de arritmia? Pues ya habíamos visto taquicardia auricular focal, multifocal, en el flúter, en la fibrilación, sobre todo control de la frecuencia, igual que los betabloqueadores en las taquicardias por retrano, en las taquicardias cifrocantes AB de conducción ortodrómica y en estas sístoles ventriculares. Digamos que tienen similares, pero se puede restar, por ejemplo, otras indicaciones. Por ejemplo, no se indicaría, ejemplo, en la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminergica, los beta-bloqueadores calcitonistas no están indicados. Entonces, volvamos a ver estos. Mire que las taquicardias hemodinámicamente estables, si es un QRH desconocido, igual que el beta-bloqueador, mírenlo acá. O en taquicardia reciprocante del nodo AB, ¿sí? Beta-bloqueador. O de conducción ortodrómica. Entonces, aquí ya lo habíamos dicho. URS estrechos, sin diagnóstico específico, y no responde a adenosina, verapamilo, mayor indicación que el beta-bloqueador. 2AB, este 2AC. En taquicardia auricular unifocal, ver aquí, claro, igual que los beta-bloqueadores, tratamiento de rescate, o el tratamiento crónico, igual que el beta-bloqueador. ¿Sí? En taquicardia auricular y multifocal, en tratamiento de rescate, igual que el beta-bloqueador. ¿Sí? Siempre y cuando pues, no haya ni hipotensión, acuérdense, ni insuficiencia cardíaca, contracción de inyección reducida. Y en esa arritmia multifocal, el tratamiento crónico, vean, ¿sí? También se utiliza. El flúter, claro, el flúter, igual que el beta-bloqueador, para controlar el ritmo ventricular rápido. ¿Sí? Flúter, ¿no? Entonces, en el flúter, ¿qué hacemos? Pues controlar la frecuencia, ¿no es cierto? En el control de la frecuencia, agudo o crónico, aquí crónico. No se puede hacer una ablación percutánea. Volvamos acá a la gráfica. Este es un flúter, cuadro agudo, flúter de presentación súbita, con una elección posible en el control de la frecuencia a corto plazo, beta-bloqueador calcio-antagonista, o en el tratamiento crónico del flúter. ¿Sí? El flúter, tratamiento crónico, sí, considerar beta-bloqueador o verapamilo a largo plazo. Control crónico, ¿sí? Si usted ya decidió. En fibrilación auricular, lo mismo que habíamos dicho, con los beta-bloqueadores, el control de la frecuencia auricular a corto, a largo plazo. ¿Sí? Entonces, control agudo de la frecuencia, ¿qué papel tienen los calcioantagonistas en esos pacientes que tienen PA estable? Sin falla, sin Wall Parkinson White. ¿Sí? Esa es su principal indicación. Cardíaca con fracción de inyección. ¿Es el control agudo? Sí. Tanto. Acá es el control agudo, ¿cierto? En el paciente con fracción de inyección preservada. ¿Sí? Igual para ok, preservada. ITAC o la familia. Y el verapamilo, la dosis va a depender si es el control agudo que usamos por medio intravenoso, precisamente el verapamilo. Recuerda que hay una ampolleta de 5 miligramos, le pueden colocar media ampolleta o hasta 2 ampollos en polvo. ¿Sí? Y ya luego la pasamos a la vía oral, que es el control de la frecuencia a largo plazo. ¿Sí?
Taquicardia de la unión, lo mismo que el beta-bloqueador. Aquellas taquicardias reciprocantes, especialmente taquicardia reciprocante no AB o taquicardia reciprocante AB de conducción ortodrómica. ¿Sí? Si es una taquicardia por la entrada B, aquí tenemos el peramamilo. Si es de conducción ortodrómica, no de conducción antidrómica. ¿Sí? De conducción ortodrómica, verapamilo. Perdón, por la entrada del nodo B. ¿Sí? Incluso tratamiento a largo plazo. De conducción ortodrómica se maneja exactamente como el otro anterior, taquicardia por la entrada del nodo A. Eso es todo. Y queda por último, hablar de las arritmias ventriculares. ¿Qué papel juegan los calcioantagonistas? Especialmente en aquellos pacientes que tengan nuestras sístoles ventriculares que son muy sintomáticas. Igual que los beta-bloqueadores, los calcioantagonistas no dihidropirídicos como el verapamilo y el diltiazem. Esas son las principales indicaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso era todo sobre el tema de antiarrítmicos. Mañana empezamos a revisar, y vamos a revisar mañana la hipertensión arterial. Vamos a hacer un seminario de esto. Ustedes hagan una pregunta, que ustedes tienen seminario de hipertensión arterial o charla de hipertensión en núcleo integrador. ¿Ya la vieron? No, doctor, de hipertensión no. No tienen ese tema para discutir. El núcleo integrador no lo pusieron. No, pero hasta donde yo tenía entendido era el síndrome coronario, en cuanto a vascular es síndrome coronario. Ah, ve, antes tenían hipertensión arterial ahí también. Pero bueno, mañana vamos a leer de hipertensión y les voy a hablar todo sobre, así como les hice un enfoque de falla cardíaca, así como les hice un enfoque de POC, de asma y todo. Pues mañana hablamos de hipertensión, que es un tema muy interesante, muy bonito. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, hasta mañana. Feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, muy amable.